Bienvenidos todos, el gusto de recibirlos en Hablo Solo, gracias por hacer clic. Este es un podcast de diálogos, charlas, conversaciones con personas de todos los ámbitos y o espectros posibles, y en esta oportunidad recibimos ni más ni menos que a Daniel Castro. Daniel, reconocido periodista informativista de Canal 4 y Radio Carve, para conversar de las noticias en sí mismas y de su forma de presentarlas. Sin duda que la pandemia cambió a los informativistas, a los presentadores, apeló a su lado más humano, y de eso hablamos un montón. Hablamos también de cómo percibe al espectro político con todos los partidos, cómo ve esta grieta, si se quiere que hay, o división o separación entre dos bloques a nivel político partidario, y también de todas las voces, el periodístico de debate que conduce también Daniel en Canal 4 junto con Viviana Ruggero, para conversar de cómo ve el nuevo panel que tiene el programa, cómo percibe, cómo proyecta la dimensión y la calidad del debate. Así que los invito desde ya a disfrutarlo. Con ustedes Daniel Castro en Hablo Solo con El Cuarto Poder. Daniel, ¿qué decirte? Tanta cosa nueva contigo. Che, cambió la forma de informar. Sí, Cambió, ¿no? cambió. Más allá de la estética del 4. Claro. Sí, cambió, sí. O por lo menos hay un cometido, un propósito de cambiar, de acercarnos más. Yo creo que había un tiempo en el que el periodista, el presentador, aparecía en la pantalla y lo que decía era una verdad incontrastable. Y hoy asumimos que eso no es así y tratamos entonces de ayudar un poco más a entender. O sea, se informa, pero también en la medida de lo posible se contextualiza. Y eso me parece que es uno de los principales cambios que ha tenido, en este caso, el informativo del canal. Sí, noto que lo noto en todos los informativos en general, pero entre ellos el del Canal 4, esto de que como hoy muchas veces compilan capaz que tweets que fueron haciendo todo el día, tanto ustedes como periodistas como el canal, que le van metiendo como una mecha de, no sé si opinión, pero hay un cierto análisis se desmenuza más las noticias, esto de hasta detalles de que vuelve un clip y, qué pena, o viste hacer una cara, un Claro, comentario, están más claro. humanizados, Sí, se desacartonó la tele, ¿no? bueno, está muy bueno lo que decís porque efectivamente al comienzo también te iba a responder que hay un proceso de humanizar los contenidos, sabiendo o asumiendo que es un ejercicio tremendamente complejo porque hay que tener mucho equilibrio para no pasarse de la raya. Entonces está muy bien que una persona manifieste su comentario humano ante algunas circunstancias, pero también sabemos que la audiencia uruguaya sigue valorando mucho aquella cuestión de decir, bueno, el informativista me tiene que informar. Hay ahora una corriente de periodismo de opinión, pero no sé si es lo que busca la persona que engancha un noticiero. La persona que engancha un noticiero es para informarse, en alguna medida también para tener también ese papel que tratamos de cumplir, de contextualizar, de explicar un poco más, de ir un poco más allá, pero también se sabe perfectamente que detrás del conductor, del periodista, de la periodista, hay un ser humano. En este caso hablo por mí, yo soy primero ciudadano, ¿no? En consecuencia, las cosas que le afectan a un ciudadano promedio son las que me afectan a mí. Soy hijo, padre, abuelo, amigo, esposo, y con todas esas dimensiones aparezco en la pantalla. En consecuencia, es imposible que no me mueva alguna fibra algo de lo que estoy informando. Así que sí, efectivamente creo que nos animamos un poco más a humanizar la comunicación, pero asumiendo que es un juego de equilibrios y que no te podés ir de esos límites. Esa es la palabra, diría Tavares, pero viste que está muy bueno lo que planteás porque diste muchos disparadores, pero que se cierran en el equilibrio porque obviamente, no sé, agarran un político a la puerta del Parlamento y vuelven y vos haces una cara, es una cosa. Claro. Pero te estás informando la cantidad de fallecidos del día en el SINAE y sos un ser humano también. Yo no te puedo pedir, no, Daniel, no podés poner una cara triste o no podés. Ese equilibrio creo que la gente lo entendió. Viste que vamos hacia romper, no las estructuras, porque yo digo, es otra conversación, pero
la tele sigue garpando, los medios tradicionales siguen, acá tienen vigor, tienen fuerza, sí. y está bueno que lo tengan también. Sí. No va, vamos a decir, contra las nuevas tendencias, pero sí se rompe eso de la cuarta pared, de que el informativista, viste, es un robot, o el periodista, viste, ustedes estás leyendo algo, pero Claro. digo, tenés una capacidad de entendimiento, entonces, Claro. digo, está bueno que... Sí, no, y además fíjate, yo creo que también, voy a decir una cuestión tan reiterada que a veces un poco me avergüenza caer en lugares comunes, pero esto de la pandemia a todos nos generó una introspección y era muy duro muchas veces ponerse en el lugar de la familia que padecía el fallecimiento de uno de sus integrantes, en el lugar del propio gobierno que estaba lidiando con algo totalmente inesperado, sea del color político del partido que sea. Uno tiene que entender que esto fue, hablando en términos vulgares, un garronazo totalmente inesperado. Tenías un plan y te lo desarman en un rato. Una Claro. barbaridad, eso fue una barbaridad. Sí, Y sí. después, hasta si se quiere, el rol de la propia oposición, porque yo me Tampoco pongo... estás preparado para, vamos a decir, ser oposición de una pandemia. Claro, por supuesto. Y de hecho me parece que fue uno de los grandes dilemas, porque había necesidad de decir las cuestiones que entendía la oposición que estaban mal, pero había también un sentido de la oportunidad, es decir, en este momento que estamos todos en una guerra, más allá de que se ha cuestionado el término bélico para enfrentar la pandemia, pero en definitiva era un escenario muy, muy complicado. ¿Y cómo salís vos a decir con ponderación, con sensatez, aquellas cuestiones que crees que no están bien hechas? Era una situación difícil. Y después, también yo creo que cuando uno hace esa introspección en el medio de esta pandemia, bueno, por un lado decís qué alivio no haber padecido la enfermedad, qué alivio no tener familiares en esta situación, pero qué duro debe ser que una persona joven de un momento a otro desaparezca víctima de esta situación. Entonces eso te sensibiliza muchísimo, y además ese conteo dramático del día a día, del número de víctimas, es algo que te va como perforando el ánimo, claramente. O sea, a veces también la gente puede llegar a pensar, y es respetable, que uno termina ahí el noticiero y se apaga, haces como un click off, ¿no?, de todo lo que pasó. Y no, eso te lo llevas porque además, fíjate vos, yo estaba en un ambiente laboral con muchas personas, en consecuencia era muy estricto al llegar a mi casa con todo el proceso de sanitización. Y eso también era una carga, porque vos sabías que no era que dejabas el trabajo y te ibas a tu casa a descansar. Ibas a tu casa con esa sensación de que estabas llevando Expuesto. algo expuesto, Claro. que estaba llevando algo de riesgo, y que no era suficiente todas las medidas que tomabas. O sea que fue durísimo todo Pero eso. pensá, Daniel, que en los países, nada que ver, pero justo en tu línea de trabajo, o sea, en los países con cuarentenas más estrictas, más leoninas, la televisión seguía prendida. Claro, Entonces, claro, te hubiera claro, tocado en cualquier tipo claro. de estrategia Sí. gubernamental ir a laburar, y Sí. como decís, estar con gente, Mm. por más que hay protocolos y demás, que Sí. digo, Sí, y yo creo que, volviendo un poco a lo que decías, se desacartonó la tele, porque además yo lo tuve, y esto no es un gesto de arrogancia, pero siempre tuve muy claro que, sobre todo en este medio, los que estamos en los medios, en la televisión, en fin, y bueno, tenemos la fortuna, en mi caso, de hacer algo que me apasiona, que me gusta, que disfruto muchísimo. Es un privilegio estar haciendo lo que hago, pero es un trabajo más. Acá no hay tampoco divos, ni figuras, ni personas estelares. ¿crees que Somos eso parte, es ¿viste? de Uruguay, Es- de ser pocos, o vos crees que en el mundo se arma una, viste, un mito urbano de los medios y Sí, demás, y en realidad no. son laburantes todos? Sí, no, yo creo que también hay, o sea, no quiero tampoco incluir a todos, cada uno tiene su perfil, hay tantos estilos como periodistas y como comunicadores, pero me parece que cuando
haces como una especie de balance. Creo que son muchos más aquellos que se sienten simplemente desempeñando una tarea en un medio y lo hacen con, en fin, con sus aptitudes, pero sin sentirse grandes estrellas, que los otros, que me parece que son los menos. Ahora, yo he estado en algunos países donde efectivamente hay como una extraordinaria capitalización de la imagen por parte de quienes aparecen en los medios, y creo que tiene mucho que ver con el tema de la escala, claramente, con el tema de la escala, porque, claro, vos imaginate que en países de muchísima población el rating se mide en millones de personas. Y eso te da un peso enorme en la imagen, en fin, y bueno, en fin, hay que aceptarlo como realidad de otros países. Acá me parece que no, acá me parece que todo tiene como otra ponderación. Claro, son laburantes, como vos decís, Sí, y en definitiva se prende la cámara Sí. y son los que les toca estar. Sí, sí. Y también sabés que estamos de paso, hay como un conocimiento. Y además pasa algo interesante acá, justo que te toca un poco de forma tangencial, pero ejemplos miles de... Pasa hasta con el arte, ¿viste? Sí. Que vivir del arte es difícil y que Ujú. vos ves muchos artistas que tienen otro trabajo y tienen Sí. como facetas y caras, y acá nos permite... Sí. Digo, Pero- tenés un panelista que es metalero, sociólogo, Claro. columnista como Sí. Santuro, que es excelente porque tiene como varias caras y en Claro. todas se desempeña bárbaro. Y cuando lo Y pasa así llamamos, con mucha gente. y cuando lo llamamos o cuando la producción se pone en contacto con él para extenderle la invitación, lo llamó al teléfono particular, no llamó a su departamento de Claro. marketing Claro. y la Secretaría de Comunicación Claro. o la asesoría. No, llamó a Fernando. A ver, ¿te Claro. gusta la idea? Y bueno, vamos arriba, prendele cartucho. Pero, ¿es posible acaso que los trabajadores de los medios de comunicación o los artistas tengan una aureola en fin, de poder o sentirse estrellas cuando tenemos presidentes que desde la apertura democrática para acá han sido muy cercanos con la gente? El presidente Sanguinetti seguía comprando en plena gestión, en su primera presidencia, cuando todo era todavía muy, muy, muy complicado en Uruguay, seguía comprando sus libros en la Ciudad Vieja. Cuento siempre estos ejemplos, ¿no? Pero está bueno. La calle era una persona que salía y era cercana también y atendía. Vos llamabas, por ejemplo, a la casa y el teléfono lo atendía él. Te lo digo porque me sucedió. Valle, en el peor momento de la crisis, salía con un amigo tachero que tenía y él decía siempre lo mismo. Salía en aquel momento para que me insultaran, pero me vieran. Sabían que yo estaba. Y era un tipo que recorría las calles de Montevideo para ganarse algún insulto, pero la gente decía, no, pero acá está el presidente. Mujica tenía hambre y se metía en el primer boliche y se rodeaba de gente. El presidente actual, por ejemplo, no hay una sola vez que viaje al interior y no se vea rodeado. Bueno, ahora recientemente sucedió esto, donde van, lo interpelan, lo cuestionan, lo abrazan, se quieren sacar fotos, lo felicitan, lo insultan, y todo en un marco donde vos decís, pero esto es un presidente. Yo no sé cuántos países tienen esta virtud. ¿Cuántos países tienen la virtud de tener presidentes que pueden desplazarse sin mayores riesgos? Es que está buenísimo lo que decís porque, claro, parte de la base del ejemplo de las autoridades que te sirve como muestreo para cualquier otra cosa. Si los presidentes no andan ninguno con 7 custodias, que vamos a mandar nosotros. Está bueno lo que decís, es así. Claro. Y desde a la partir apertura de ahí democrática. tenés que ubicarte vos también. Claro, ¿viste? Que sí. si el tipo está comprando un libro. Claro. Exacto. Che, ¿cómo te llevas con esta...? No quiero repetir grieta porque si no parece como un círculo vicioso, Claro, parece que uno claro, lo alimenta. claro. Pero hay una fragmentación, Sí. o estamos propensos Sí. a una discusión de bloques. Sí. Que a ver, hasta es real que hay dos bloques, lo decía, que en paz descanse Sordo González, incluso en la época donde capaz que estaba más parejo el electorado, incluso Sí. que decía, bueno, pero cuando las cosas se complican o cuando hay un balotaje, ¿viste? Se arman dos grupos y bueno, terminás Sí. tirando para un lado o para el otro si se quiere. Hoy está más claro por cómo se conformó el gobierno actual, ¿viste? Que, bueno, se juntaron los partidos, por así decir, no Frente Amplio, Sí. y se armó otra coalición. Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Porque también como consecuencia de esto de que ustedes como periodistas tengan un poco más de cintura,
la gente también está más propensa a buscar ese periodista que dice esto, lo otro. Sí. ¿De qué te acusan más, ponele? Te dicen, vos le haces el mandado. ¿A quién le haces el mandado? No, bueno, eso por suerte... ¿Zafás con eso? No, o sea, zafo porque un día me dicen que soy de un sector y al otro día me dicen que soy del eso otro. Zafar. Eso es zafar. Si te tiran para ambos, zafás. Sí, pero también si todo el tiempo hay como una especie de duda, ahí es donde uno también se debe preguntar si estás haciendo bien el trabajo. Mi trabajo es totalmente honesto, ni siquiera objetivo, es honesto, trata de ser imparcial, trata de ser equilibrado, pero lo que sí siento es que muchas veces das una información, o sea, o un dato, ¿no? Un dato, hoy está nublado y el que quiere interpretarlo para un lado te va a decir que está nublado, estás diciendo estás esto porque operando para que el campo llueva. Exacto. Claro, porque sos mandadero de los ojeros. Claro, qué lindo día, sí, lindo día vos porque no tenés acá una empresa que está peleando no sé qué, y si está, o sea, eso me ha pasado desde hace ya bastante tiempo, es algo que de pronto, no sé, fruto de la madurez, lo puedo hoy bancar de otra manera. Antes tenía la piel mucho más sensible, hoy la tengo un poco más curtida y de verdad he tratado de restringir a la mínima expresión mi participación en las redes. Esa es una victoria de los violentos, ponele, como se dice a veces, pero tomé la decisión también de replegarme bastante, porque además mi propio papel hace que yo tenga necesidad de ser mucho más cuidadoso con esas cuestiones. O sea, yo no puedo meterme en el barro porque no soy yo el que escribe ahí. Es el conductor de un noticiero que a su vez representa a toda una organización. Cuando vos asumís un rol, un papel como el que yo estoy cumpliendo hoy, sea en el canal como aquí mismo en la radio, ahí cambia todo el panorama. Si yo tuviera mi programa y fuera un periodista, en fin, más vinculado a mi propio programa, a mi propia construcción. Si alquilaras un espacio, si alquilara un espacio, y bueno, ahí diría todo lo que decía antes de pronto, ¿no? Y no tendría problemas con eso. Ahora cambió bastante porque son elecciones que uno hace. Vos decís, bueno, sos el conductor de Telenoche. ¿Qué espera la gente de Telenoche? Y la gente de Telenoche espera equilibrio, espera seriedad, espera rigurosidad. Entonces, un tuit que pretenda ser gracioso de pronto, que sea un humor ácido ahí va en línea con lo que es el conductor. Yo no hago esa disociación entre el conductor y el que escribe el tuit, porque sé que una cantidad enorme de personas me siguen porque soy el conductor de Telenoche. Claro. Entonces no puedo jugar con eso, porque esa es una marca muy fuerte del canal, es muy fuerte. Entonces he tenido que restringir mi libertad, esa es la verdad, pero prefiero para preservar un poco lo que se espera de un conductor de un noticiero. Sobre lo que decías de esta cuestión que a mí me cuesta decirlo también, ¿no? De la grieta, en fin, hace ya unos cuantos años lo había puesto como figura el asunto cuando en la casa un poco se te empieza a generar como una especie de filtración. Bueno, hay que atenderla rápidamente, porque después se transforma precisamente en algo bastante más complejo y más difícil de resolver. Entonces, cuando vos ves una marquita en la pared, ahí la tenés que atender. Y yo creo que hace tiempo estamos viendo esa marquita y no le estamos dando bolilla. Porque además creo que hay una situación inquietante, si se quiere. ¿Qué sucede? La dirigencia política en el Parlamento se cruzan por los pasillos, son todos amigos, bromean. Es muy, muy, muy difícil y raro ver a dos legisladores que se enfrentan en la Cámara y después quedan peleados. Debe haber sucedido algún caso, hay situaciones de alta tensión, pero en la diaria se llevan todos bien. Ahora, ¿por qué ese mensaje no lo bajan a la gente, que en las redes está insoportable, con esa cosa de cruzarse con tu discurso, no aceptar que el otro de pronto puede tener algo de razón? Entonces o ni siquiera, ¿no? Es tu opinión, fenómeno. Es tu opinión. No estoy de acuerdo. Exactamente. No tengo por qué llevarte puesto. No funciona así, ¿no? Y lo que me llama la atención es la dificultad que tiene la dirigencia para bajar o sea, hay como un
un piso blindado ahí, entonces desde arriba, desde arriba digo en términos o sea, Metafórico, se supone, sí. claro, pero se supone que si son representantes nuestros, si son la dirigencia política, bueno, deberían tener como otra capacidad de liderar algunos procesos para evitar ya no solo lo de las redes, sino lo de las manifestaciones a veces un poco inapropiadas. Eso sí me llama un poquito la atención, o creo que en algún momento debe haber como otra conexión mucho más fluida. Y a veces tengo miedo de que esto sea un camino sin retorno en cuanto a que, bueno, las redes ya son lo que son y en todo caso lo que puede pasar es que vayan a empeorar. Pero, en fin, bueno, es lo que toca en este momento. No, pero está bueno lo que planteas porque a veces somos más papistas que el Papa, ¿viste? También. Vos ves que el político capaz que discute a la hora de, no sé, ahora en la rendición de cuentas, una interpelación y tal, y es su laburo y se la dan. Y termina y cada cual se va a su despacho digo, tengo compañeros que laburan ni cerca que digo, han visto senadores de partidos distintos almorzando Sí, por supuesto. cordialmente como uno con compañeros de trabajo que piensan distinto o tiene amigos que piensan distinto, ¿no? Sí. Digo, tampoco uno tiene que estar enemistado. No. Pero Sí, hay que tener cuidado con la manija también, ¿no? Que hay políticos y legisladores que también entran en la manija y después se van a comer con el adversario político, pero antes dieron la manija. Y eso claro, no, está bueno, bravo, ¿no? es que ese era el otro tema que te iba a comentar que vos me soslayaste ahí, que está muy bueno, que es, yo creo que se retroalimenta y creo que la política ha tomado como lo mejor y también lo peor de esto del marketing y de generar esa adhesión, ¿viste? Porque Sí. creo que hay una responsabilidad de los políticos de decir, che, loco, si ustedes no se llevan tan mal o si se pueden por lo menos dar la mano y compartir un café, ¿por qué no le trasladan eso a la gente en vez de trasladar el insulto, el agravio constantemente, ¿viste? Sí, mira, acá hubo, por ejemplo, y esto lo digo en primera persona porque sucedió así, pretendió integrarse una especie de grupo, no sé, con una variedad de personas, personalidades, tendencias, perfiles, ideas, en fin, y fracasó, ¿no? Algo que pretendía decir, che, vamos a generar como un espacio de reencuentro, reconciliación, fracasó. En el Parlamento se intentó una comisión de seguimiento donde todos los partidos se ponían de acuerdo en colaborar y fracasó. Fueron 2 espacios que notoriamente podían haber sido ejemplo de un país mejor, en entendimiento, en fin, y fracasó. Lo que nos queda es, bueno, esa reserva, que es lo que ven en el mundo, esa reserva de saber que somos una de las democracias más sólidas del planeta, que somos una democracia que también, cuando nos llama a todos a la responsabilidad, actuamos en consecuencia. El presidente sigue reuniéndose con sindicatos, con miembros de la oposición. Te lo llevo, Daniel, a un Sí. lugar mucho más sencillo. El fallecido doctor Vázquez le cede la banda presidencial. No, eso fue tremendo, En muchos países de este mismo continente y del hemisferio norte para arriba también, o sea, ya no se dan la banda, o sea, el nivel de desprecio, o sea, Cristina Fernández renuncia antes, Trump que no va al cambio de mando, o sea... No, eso fue tremendo. Está bien, te estoy tirando ejemplos de nenes más complicados, claro, pero igual. Claro. Digo... Y capaz que también tiene que ver, bueno, seguramente con nuestra idiosincrasia y de pronto también con un poco la cuestión esta de que no puede ser que nos olvidemos de todo lo bueno que fuimos en materia de convivencia, ¿no? Pero además, digo, uno a veces se enfoca mucho en lo político, porque es lo mejor que nos pasa tener este sistema democrático, totalmente perfectible, pero es lo mejor que tenemos y hay que defenderlo a diario. Sí, a lo sumo mejorarlo, construirlo, pero bueno, en base al mismo. Claro, mejorarlo viendo esas grietitas que aparecen en la pared, ¿viste? Tratar de arreglarlas antes de que sea algo más importante. Pero después pasa en todo, o sea, ¿cuánta gente ya con algunos años te dice, yo iba al Estadio Centenario el día del Clásico y me bajaba en el ómnibus frente a la Olímpica y me bajaba del ómnibus con mi camiseta y me bajaba también con el tipo que venía en el bondi con la camiseta del cuadro adversario y se iban todos a la Olímpica? Bueno, ese concepto de la Olímpica es lo que yo temo que se haya perdido, ¿no? Esa figura de la Olímpica. Por lo pronto en el fútbol ya se perdió y capaz que tener que comparar a la política con el fútbol es lo más preocupante. Bueno, ¿no? Eso es, ¿viste? Yo no quiero perder la Olímpica en la política. Esa es la sensación o a veces la angustia que me queda. Ojalá que no perdamos la Olímpica. Pero bueno, así planteadas las cosas como están hoy,
no sé si hay retorno en este camino, ¿no? De polarización, de agravio, como decías vos, o sea, se alinean detrás de una postura y no importa. El otro día estaban publicando, por ejemplo, ¿no? Un tuit de un dirigente político en una entrevista que había sido en enero. Entonces, en enero el hombre había dicho determinadas cosas y y ese tuit lo estaban poniendo ahora. Entonces la gente creía que lo había dicho hace un par de horas. O sea, a veces no tenemos ni la más mínima intención de decir, a ver, ¿de qué fecha es ¿Sabes esto qué me que estoy preocupa más publicando? todavía? Que no nos interesa a veces. Claro, lo ¿Viste? pones ahí. Que no se trata ya esto de la posverdad que se habla, ¿viste? De decir, Claro. y bueno, Es verdad. este loco dijo esto, y si no lo dijo hoy, seguro lo piensa, chau. No, loco, lo dijo en enero, pará, o sea, Sí, sí. las circunstancias Sí, cambian, hay sí, una sí, pandemia, sí. digo, Sí, sí. el presidente actual, vos podías estar totalmente en desacuerdo Mm. con ahorrar, por ejemplo, como que podés creer en un Estado que invierte ahora. Que el tipo no puede ahorrar 900 millones de dólares, como dijo. Y Claro. la verdad que con lo que pasó no puede. Podemos discutir después. Mm. El Estado le faltó guita, puso, acompañó a la gente. Bueno, es perfectamente discutible hasta mañana, Sí, pero no podemos discutible, juzgarlo. Claro, claro, discutirlo, pero como decíamos, ¿viste? Con un poquito de criterio, de madurez. Eso. No en clave de barra brava, porque si seguimos en esta clave de barra brava, y vamos a perder todos, claramente. Nadie gana. Daniel, mira, como consecuencia de esto, pensaba, viste que todas las voces como que cambiaron el perfil Sí. de panelista, por así Ujú. decirlo. ¿Tiene que ver con esto? Porque tenían como un cuadro antes que era más al frente, digo, Más combativo. y ponele que Andrade se destaca o digamos, se lanza ahí, donde le va muy bien. Ujú. Connie Hughes, que lo sentás y te discute, Sí. fue fabuloso. Y hoy es como, o sea, Laura Raffo, si bien tiene posturas Ujú. claras, tiene una cosa como más abierta a conversar, me Ujú. parece, tiene otra onda. Brenta no es el tipo más duro del Ujú. frente. Santulo y Fay, Sí, Pancho Fay. Pancho Fay tienen también otra onda, Sí. no son tan... Ujú. Entonces se arma algo como un poco más... Sí. ¿Trataron? O sea, a nivel consciente, ¿o les salió ese cuadro así? De decir, che, Claro, hay roles también en cualquier organización y muchas veces el resultado de la elección no pasa por el conductor. Y si me preguntás, yo en este caso diría, me parece que está bueno lo que plantea la dirección periodística del programa. Ahora, lo que sí primero, estamos grabando esta entrevista además cuando han pasado 2 programas. Quiere decir que nos falta todavía... de pronóstico. Exacto, A ver cómo, no, a ver cómo nos sale. falta todavía ver cuán picante puede ser el cruce. Capaz que mañana se fajan Por y eso, queda raro. yo creo que sí, que efectivamente hay como una controversia, hay como un escenario lindo para generar mucha controversia y de acuerdo a los temas puede ir subiendo o bajando la temperatura. O sea, eso puede pasar, recién estamos en el segundo programa y me parece que es sano además que el debate tenga también el énfasis en la defensa de las ideas. Eso por un lado. Por el otro, ahora sí voy a hablar en términos personales, yo creo que hay espacios en la televisión, y este es ideal, que nos provoquen pensamiento. O sea, esa cosa del cruce y a veces de la interrupción al otro y de cierto ruido de la polémica, bueno, puede llegar a ser algo que a la gente le guste, pero también yo creo que la gente valora mucho, y nos lo hacen saber, el tener un espacio que permita pensar, que te ayuden, que te provoquen el pensamiento. Porque ahí vos no tenés posibilidades en tu casa de responder lo que dice Brenta o lo que dice Rafa o lo que dice Pancho Faigo o Santulo. No tenés. Entonces, sí o sí, te obligan a decir, pero capaz que este tipo en esto, capaz que tiene razón. Y entonces, esa provocación del pensamiento es lo que me parece debería ser como uno de los objetivos centrales. Que vos escuches la mayor cantidad de opiniones, nunca van a estar todas, imagínate. Es imposible. Claro. Pero sí podés tratar de hacerlo más. Exacto, ¿viste? Y ahí tenés como, en fin, un día Pancho te va a decir una cosa que te va a hacer reflexionar, Fernando también por su lado, Rafa y Brenta también. O sea, yo creo que la lógica, desde mi punto de vista, o el perfil de todas las voces, más allá de que es un organismo muy vivo que va como cambiando todo el tiempo, el perfil debería ser eso, provocar pensamiento.
Provocar pensamiento, está bueno eso porque, claro, si no te queda como medio periodismo deportivo ortodoxo, ¿viste? Que se putean y vos Exacto. ¿No? Extraño mucho las entrevistas matinales tuyas que eran... Sí, yo también. Vos aparte les dabas palo Mm, temprano, que sí. los tipos sin despertar, si no los dejabas moverse, Sí, yo también era extraño. precioso. Yo también extraño. Te hago un ejercicio ahí medio nostálgico en el marco del día de la fecha Sí. o de estos días. ¿Qué político te costaría entrevistar en ese contexto hoy? Digo, recordando un poco a la gente, entrevistas en la mañana temprano, Claro. noticiero temprano. Claro. Digo, No, pasa entrevista que medio corta, pero que ibas Mm, como al fleje, no los dejabas mm, moverse mucho, me mm, acuerdo. sí, ¿Qué político decís, este sería muy difícil hoy? ¿Y cuál decís, me encantaría hablar con este? claro. Decime uno que sí y uno no. No, yo qué sé, por ejemplo, cada momento es también hijo de su tiempo, o sea, no es que en aquellos años fuera irreverente, siempre traté de ser respetuoso con los entrevistados, pero también al ser un espacio que era muy, muy mío, yo lo sentía como muy propio, me permitía la libertad de preguntar lo que te decía hoy más temprano, en mi condición de ciudadano, padre, en Claro, fin. pero duro, Sí, no, sí, claro, y duro era, con la situación, ¿no? no, Nunca te sentí como no, agresivo ni no, no. respetuoso, ¿no? Y Para además nada. en aquel momento lo disfrutaba mucho porque era un periodismo que, en fin, que me gustaba realizar. Hoy me parece que tendría em, aquel ímpetu, pero además con el plus del trayecto, ¿no? De la madurez acumulada, ponele. Entonces, tal vez hoy sería distinta la entrevista si volviera a la mañana. En cuanto a nombres, hay personajes que son siempre sumamente interesantes y te desafían, ¿no? Y en fin, te estimulan a que estés muy bien preparado. Mujica ni que hablar, porque es una persona que todo el tiempo te está como provocando, en el buen sentido. Sanguinetti, el propio La Calle Padre, que vos decís, bueno, pero estamos hablando de otro tiempo que ya fue. Sí, fantástico, pero siguen siendo personas que te estimulan a la entrevista más profunda, ¿no? Y después, bueno, en fin, siempre es interesante poner en aprietos a los dirigentes políticos, porque si hay algo en lo que ha evolucionado el periodismo es que se quitó el cassette. Y ahora ya hay muchos periodistas, por suerte, yo creo que ese es un aspecto que uno debería resaltar. Cuando se critica el periodismo, en fin, sí, pero yo prefiero este periodismo nutrido de mucha gente que va para adelante, de mucha gente que tiene como inquietudes de honrar a la profesión, a aquel periodismo más pacato, más, en fin, Protocolar. protocolar, Claro. ¿viste? De la corrección política. Hoy veo que hay mucho periodismo de ese picante y me parece que está fantástico. Mucho más saludable, me parece, ¿no? Claro, Digo, para cada uno todos. con su estilo, pero en definitiva, en el panorama de estilos uno tiene también para elegir, ¿viste? Porque antes había como una cosa mucho más homogénea. Es que uno es libre de elegir, está bueno lo que decís, y como mensaje final, porque está esto de nos desvivimos expresando el descontento con Ujú. lo fácil que es cambiar de canal, cambiar el Claro, dial, y claro. vas a encontrar uno que te Y guste, sí. una que te guste, es lógico. Sí, ahí también pasa en la radio. Tenés para recorrer todo el dial de punta a punta, tenés Lo que quieras. decenas de opciones. En los canales, yo creo que en los propios canales, además, fíjate vos que en los propios canales hay una diversidad de oferta, ¿no? Y antes, por ejemplo, el periodismo casi que no tenía espacio en los medios televisivos. Había como islotes en el medio del océano de otras cuestiones que tenían que ver con el entretenimiento. Y bueno, en fin. Pero hoy si vos te pones a analizar, vos decís, pero pará, los canales prenden a las 7 de la mañana y ya hay como Movimiento. periodismo, Sí, ¿no? sí. Con sus estilos, pero hay periodismo. O sea, antes una persona del sistema político sabía que tenía los viernes a las 11:30 o 12 de la noche un momento para estar en un programa específico. Y hoy de pronto prendés la tele y a las 7:30 están entrevistando a un ministro. Entonces yo creo que también ahí hay un salto cualitativo interesante. Sí, hay una oferta mucho más grande. Claro. Yo veo muchos políticos de varios sectores Mm. que te cuentan cómo pelearon por ese lugar en los Ujú. medios,
o hasta a nivel sindical, de una lucha que tuvieron por ganarse un lugar en la discusión pública. Y hoy en realidad se convirtió en algo que abunda, ¿viste? Totalmente. Yo quiero hablar con alguien de un sindicato por algún tema que pasó. Y lo llamás y está. Preguntar 2 veces y encontrás. Exactamente. Una final cortita. Dale. ¿Cómo es tu diálogo con el gobierno actual? Normal. Porque otra ventaja que te da los años en esto, yo hace 26 años casi que estoy en el canal, es que vas generando como una agenda robusta. Entonces, aquel que hace unos años era edil, hoy capaz que es ministro. Claro. Entonces, Le viste toda la... Claro, entonces el diálogo se mantiene más allá de que los roles cambian, ¿no? Hoy, en aquel momento era un periodista hablando con un legislador departamental, muy concentrado tal vez en los temas departamentales. Bueno, hoy esa persona tiene la titularidad de un ministerio y tiene obviamente otra dimensión en la toma de decisiones, y también el periodista le va a preguntar por otras cuestiones que no tienen que ver con lo departamental, sino con una dimensión más nacional. Así que en ese sentido yo hablo con todos, todo el tiempo, sin mayores inconvenientes. A veces hay roces como en cualquier vínculo entre un periodista y una autoridad gubernamental o sindical, pero queda en eso muchas veces, ¿no? O sea, también por esa cuestión del país de cercanías, ellos saben qué rol estás cumpliendo, vos sabés qué rol están cumpliendo ellos, y hay un respeto de cada rol y chao. Impecable. Muchísimas gracias por todo, Daniel. A ti, por favor.